Bueno, Manuel Velasco y los que le acompañan a desgobernar en el Estado. Estos conflictos, que generalmente son intercomunitarios, en muchas ocasiones han derivado en enfrentamientos y no pocas veces en pérdida de vidas humanas, pero la constante es que culmina en desplazamientos, en desplazados por conflictos de carácter religioso, de carácter político, por cuestiones agrarias, en fin. De eso hablarán más puntualmente mis compañeros. Segundo, hay una serie de problemas derivados de conflictos agrarios, ¿no? Y a veces hasta religiosos, donde tienen la misma suerte. Es decir, problemas intercomunitarios que se reflejan en asuntos que se resolvieron hace muchos años, hace 10, 15 años, pero que los intereses políticos de pronto de algunas organizaciones llevan a reclamar, por ejemplo, que una superficie que se repartió en un ejido, después ese ejido se tenga que seguir repartiendo entre los avecindados, por ejemplo, como una cuestión de derecho. Y ese tipo de requerimientos con mucha frecuencia encuentran eco en funcionarios del gobierno, como por ejemplo Eduardo Ramírez Aguilar, que fue en su momento el secretario general de gobierno, ahora diputado local por el Verde, por cierto, con una llegada muy dudosa en términos de la legalidad, presidente de la legislatura del gobierno del Estado, y uno de los favoritos y muy cercanos al gobernador del estado de Chiapas. Y un tercer conflicto mucho más extendido es el que tiene que ver con problemas asociados al transporte público. Para ilustrar un poco este tema diré que en Chiapas no es como muchos otros territorios. Chiapas es un lugar muy accidentado, y entonces hay tres tipos de transporte público. Digamos, el transporte público de carga, ¿no?, que hace los servicios de esa naturaleza en todos lados, y el transporte público de pasaje, donde se divide desde mi punto de vista en dos vertientes. La que tiene que ver con, digamos, el servicio que prestan, digamos, desde los autobuses hasta las unidades de mediano tamaño, las urban principalmente, que son con mucha frecuencia transporte regular, digamos, concesionado, ¿no? Pero hay otro tipo de transporte que prestan estas mismas unidades, o unidades de mucho menor tamaño, unos con concesiones y la mayor parte sin concesiones. ¿Por qué esto es así en Chiapas? Por la misma geografía, por lo accidentado de los caminos, de las carreteras, por la falta de vías de comunicación a muchísimas de las localidades pequeñas, donde solo pueden entrar de pronto, digamos, pequeñas camionetitas Nissan o transporte de esta naturaleza, que a veces uno lo ve
cuando viaja a Veracruz o al sur de sus estados. Entonces, este tipo de transporte durante muchos años se convirtió en Chiapas en una fuente de ingreso también para muchas familias y para otros grupos de concesionarios se convirtió en un negocio, de manera que esto siendo una constante en el estado, hay un verdadero conflicto que a veces se administra desde el gobierno del estado entre el transporte concesionado y el transporte que allá le llaman tolerado. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene concesiones, pero que se le tolera el servicio. Aquí, en este caso, se generan de pronto muchos enfrentamientos por el uso de el tramo concesionado y de la tolerancia que se hace con respecto a los propios usuarios y transporte. En este caso, particularmente en lo que es lo que allá en Chiapas llaman la zona norte, que es la ruta de Tuxtla Gutiérrez hasta Villahermosa, pasando por todos esos municipios, prolifera mucho este tipo de transporte. Generalmente se concesiona o se tolera, mejor dicho, se tolera a grupos muy ligados, a organizaciones y grupos muy ligados en este momento a personajes del Partido Verde Ecologista de México, que es el que gobierna en Chiapas. Esto ha generado muertos, ha generado que ahora para hacer valer lo que ellos llaman sus derechos, a veces, por ejemplo, los del transporte tolerado retienen unidades y luego hasta personas, es decir, secuestran unidades y personas, por supuesto los que andan manejando ese tipo de unidades, para lograr que les concedan la tolerancia del uso de las vías de comunicación, y estas situaciones muchas veces generan enfrentamientos, derivan en heridos, en muertos, ¿verdad? Y existe en el estado de Chiapas una verdadera impunidad ante todo este tipo de situaciones. Nosotros, con eso termino, como organización, hemos venido trabajando este tema del transporte desde hace años, y en los últimos, digamos, 10 años entramos en un esquema de regularización, de manera que se consiguieron a través de la misma ley que existe en Chiapas para esa circunstancia, la concesión del transporte que iban adquiriendo los grupos de la CIOAC, y en general muchos compañeros de nosotros trabajan el transporte público bajo el esquema de concesión. Tienen concesionadas las placas, tienen concesionadas las vías, pero nos hemos ido enfrentando, sobre todo en este gobierno, a una serie de grupos normalmente tolerados desde la Secretaría de Transporte hasta la Secretaría de Gobierno en el Estado, porque los grupos que mantienen ese tipo de transporte generalmente son organizaciones ligadas a integrantes del Partido Verde Ecologista u organizaciones que fueron creadas al calor, digamos, de la elección federal de hace un año y medio,
cuando no solamente se crearon organizaciones, sino hasta partidos, ¿ya?, por parte del gobierno del Estado, para poder controlar la vida política de Chiapas. En Chiapas es así, o sea, Chiapas es otra cosa, ¿ya? En Chiapas se controla la vida de las organizaciones, se controla la vida de los partidos políticos, hay un control absoluto por parte del gobierno. Nosotros, frente a ese gobierno, como frente a los anteriores, hemos mantenido el carácter de la organización, este carácter independiente. Fuimos de las muy pocas organizaciones que no nos doblegamos ante los empeños del gobierno del Estado para incorporarnos a cualquiera de los dos partidos que crearon, ¿verdad?, o a las organizaciones que controlan. Y hemos pedido, que es lo que pedimos realmente ahora, hemos pedido la intervención del gobierno federal. Este tema lo hemos hablado, yo particularmente lo he hablado con el secretario de Gobernación, lo hemos hablado en su momento cuando el ahora secretario de Sedesol era subsecretario de Gobernación. Hemos pedido la intervención del gobierno federal, y en este caso solicitamos la intervención del presidente de la República y del propio secretario de Gobernación, de la Procuradora General de la República, a fin de poder evitar toda esta ola de violencia que se ha venido generalizando en el Estado y que ha derivado en no pocos enfrentamientos, que esos no los toco, ¿verdad?, en violaciones a los derechos, incluso a los derechos humanos de muchos ciudadanos chiapanecos, que ustedes lo pueden ver. Ese no es mi tema, pero lo pueden ver, ¿ya?, en esta intolerancia que hay para cumplir la ley en relación con particularmente las mujeres que por mandato de ley pudieron llegar a las presidencias municipales. Si yo les puedo decir, no lo voy a decir en este momento, pero les puedo decir por lo menos una decena de municipios donde ganaron mujeres las elecciones, pero gobiernan los maridos, ¿no? O sea, sí, literalmente gobiernan los maridos, con la complacencia, por supuesto, del gobierno del Estado. Y en muchos casos, pues esas presidentas ganaron por el partido del gobernador. Entonces tenemos una serie de situaciones. ¿Por qué denunciamos esta cuestión? Bueno, porque cada vez se hace más intolerante la vida en Chiapas. Hay muchos riesgos de enfrentamientos que pudieran derivar en muertos, y nosotros queremos decir con mucha puntualidad que todas las cosas que ocurren, pero sobre todo las que pudieran ocurrir, son en buena medida responsabilidad del gobierno del Estado de Chiapas, especialmente del gobernador Manuel Velasco Coello. Entonces,